Deja de mecanizar, deja de memorizar formulitas. Abre tu mente y comienza a descubrir el maravilloso mundo de las matemáticas. En este episodio de invitado, Mates con Andrés, directamente desde España. En la charla abrimos debate sobre los puntos en los que hay que mejorar a la hora de abordar la matemática. Disfruta del episodio y recuerda que el pensamiento crítico os hará libres. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me complace tener de invitado al ingeniero Andrés, ingeniero en telecomunicaciones. Y como él dice, se considera más profesor que ingeniero. Él da clases allá en España. Estamos haciendo una llamada internacional con algunos detalles técnicos que así pasa cuando uno quiere hablar de cosas punzantes en la educación. Que ahí a lo mejor alguien intervino nuestra llamada para que no tuviéramos audio. Porque vamos a destapar la cloaca, ¿no? Vamos a destapar ese hito que nadie quiere, con la que nadie se quiere meter, porque la gente está en su zona de confort. Y vamos a hablar hoy de lo que es la enseñanza de las matemáticas. Y en ese sentido, con las experiencias, yo también me considero más profesor que matemático. A final de cuentas es lo que hago para vivir. O sea, ya llevo 11 años dando clases. Y también nosotros hemos caído en el lado oscuro, tampoco lo vamos a negar. También porque luego la gente dice, no, es que tu video de la fórmula general, de tu video de solución de sistemas, es mecánico, ¿no? También no lo vamos a negar, también hemos caído en eso, porque es lo que la gente pide, lo que la gente quiere, algo sencillo para que nada más lleguen a aplicar una fórmula y ya pues, el problema se resuelva sin necesidad de pensar, ¿no? Como calculadoras. También lo pueden encontrar en el canal de Mates con Andrés. Un canal muy bueno en el que él también se basa también en la parte de enseñar la esencia de los temas que se están manejando. No sé, Andrés, si quieras presentarte, quieras saludar al público que está hoy viendo este video. Nada, en primer lugar, darte las gracias por pensar en mí, por esta invitación a tu canal para tener esta charla. La verdad que, pues, como digo, encantado de poder compartir pues, nuestras inquietudes, en este caso con tu audiencia. Así que, pues sí que es cierto, pues eso, que tenemos esa inquietud muchas veces con la enseñanza de las matemáticas, de las fórmulas, de aplicar fórmulas, pero siempre queda como un poco más allá de decir, ¿y todo esto de dónde sale? O cómo, de qué forma demostramos, deducimos, no sé, algo que haga pues acercar las matemáticas a los alumnos o lo que realmente son. La esencia en realidad es esa. Entonces, pues el hecho de poder tener esta charla contigo me parece de lo más enriquecedor e interesante. Ahora, fíjate, yo voy a iniciar con una pequeña reflexión de todo esto. Igual también agradecerte el tiempo, ¿no? Porque a final de cuentas estoy consumiendo tu tiempo. Con una reflexión, apenas hace unos días, bueno, más bien el día de ayer, subí un meme de Madara Uchiha que arriba le puse x más x igual a x cuadrada. La intención era decir que hay personas que dicen, es que x más x lo ponen como x cuadrada. Era la intención de este meme, de esta infografía, hacer notar eso. Me sorprendió mucho que yo lo comparto en Facebook o lo comparto en la comunidad del canal. Me sorprende mucho que cuando pongo eso, las personas empiezan a ocupar la fórmula general. Dicen x es igual a 2 y x es igual a 0, ¿no? O sea, de manera mecánica empiezan a resolver la ecuación cuadrática, siendo que no era la intención. Entonces, en ese sentido, la gente ya está tan condicionada. O sea, de hecho, ocupar la fórmula general pues, es encontrar las raíces, dibujamos la gráfica de esa función y es ver cuándo toca al eje de las X, al eje horizontal, cuándo la función se anula. Ahora, si yo pongo solamente una expresión y no les digo que la resuelvan, que encuentren las raíces, pues no tendría sentido ocupar la fórmula general, ¿no? O sea, ellos dicen, es que ya la resolví, o sea, ya tengo la respuesta, pero ¿la respuesta qué es? Si ni siquiera hay una pregunta.
Entramos en ese sentido de que ya la gente está tan condicionada. Yo lo hacía la referencia a Pavlov, en la parte de educación, de que Pablo, cuando empieza con todo eso del condicionamiento operante, le sonaba la campanita a los ratones, y los ratones rápido hacían alguna situación, ¿no? Y así pasa al igual. O sea, ya cuando una persona tú le enseñas una ecuación cuadrática, un polinomio de segundo grado, automáticamente piensan en la fórmula general. No sé tú qué piensas de eso, de que la gente ya se condicionó, o sea, ya el sistema nos moldeó, el sistema nos hizo cuadrados para la matemática. Sí, yo creo que es eso, es la falsa creencia de pensar que las matemáticas son fórmulas y que no hay conceptos detrás de ellas y quizás a lo mejor no saber diferenciar lo que es un polinomio de segundo grado o una ecuación de segundo grado o una función cuadrática, que dices, sí, todo más o menos tiene el mismo estilo, ¿no? Algo por x al cuadrado, más algo por x, más un número, tal. Pero claro, cada cosa representa, en un contexto es una cosa, es un concepto diferente, pues un polinomio o una función, una ecuación. Pero sí que es verdad que quizás los alumnos ven eso y de pronto pues ya piensan, pues eso, ecuación de segundo grado, fórmula. Una fórmula que se aplica, pero sin plantearse más allá de lo que es eso. Entonces sí que es verdad que existe como un cáncer, pienso yo, dentro de la enseñanza de las matemáticas o del aprendizaje. Ya no sé si es culpa de los profesores, culpa de los alumnos, no sé, pero hay como una falsa concepción de lo que son las matemáticas. Y yo creo que eso es parte de la explicación por la cual muchos alumnos no se sienten cómodos con las matemáticas, incluso no les gusta, es una asignatura que muchas veces odian, porque no saben contextualizar. Ya no me refiero a las aplicaciones que puedan tener las matemáticas, que son inmensas, sino el hecho de que los conceptos se lían con ellos, pues ven conceptos muy parecidos que piensan que es lo mismo, cuando en realidad son cosas totalmente diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que hace de las matemáticas algo a veces muy abstracto para los alumnos y no conseguimos ese enganche entre lo que queremos enseñar y muchas veces lo que ellos deberían aprender. Esa es un poco la reflexión al hilo de eso, de que los alumnos piensen que todos son fórmulas y sin plantearse nada más. Sí, aquí vamos a la parte de lo que es la practicidad, ¿no? O sea, los estudiantes piensan que yo te pongo un problema 5x cuadrada más 8x más 2 igual a cero, yo lo hago en el pizarrón como profesor. Ahora tú lo vas a hacer, pero con 6, con 7 y con 8, ¿no? O sea, el mismo procedimiento que yo hice, ahora tú hazlo, pero con otros numeritos. Entonces ahí caemos en esa parte de que los estudiantes, pues a final de cuentas, se aburren. Y la pregunta típica es, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? En internet pues, hay muchos memes de que dicen, un día más sin ocupar la fórmula general, ¿no? Un día más sin ocupar eliminación gaussiana. Entonces, ahí caemos en que también es culpa, ¿no? Es culpa de nosotros los profesores de que no vemos esa esencia, no hacemos que el alumno se enamore de las matemáticas, porque a final de cuentas es enamorarse, agarrarle ese gusto. Yo también cuando iba a la universidad, en el preuniversitario, que acá le llama bachillerato, preparatoria, igual sí, era bueno en las matemáticas, pero era bueno para memorizarlas. O sea, yo me acuerdo que me aprendía las fórmulas, las copiaba, aplicaba lo mismo que hacía la maestra, el profesor, lo copiaba y ya con eso ya iba probando, ¿no? Ya cuando estudio la carrera de matemáticas, igual al principio me sirvió la técnica de memorizar. Y es lo que piensa la gente que son las matemáticas, o sea, memorizarte unas fórmulas, aplicarlas, no sé, a lo mejor te dan una integral, aplicas un método, te sirve, para otra integral hay otro método que te va a servir. Y de repente a los estudiantes, yo me acuerdo que cuando daba cálculo, les ponía una integral que no tenía, que era difícil encontrar su primitiva, ¿no? Y entonces los estudiantes decían, ¿y ahora qué hago, no? Ya no me sirvió cambio de variable, no me sirvió integración por partes, ya no me sirvió nada de lo que nos acaba de enseñar. Y los mismos alumnos se enojaban, ¿no? Decían, profe, es que eso no se puede resolver, ¿no? Ya cuando lo resolvías pues, eran funciones especiales y ya decían, miren, es que no todo en la vida son dar formulitas, también hay que ingeniársela. Llevar esa de cuestionar a los estudiantes y no hacerlos mecánicos. Y eso también los alumnos te lo recriminan porque ellos están acostumbrados a que siempre es yo te doy una fórmula, tú la aplicas. Yo te doy una fórmula, tú la aplicas. O sea, al final de cuentas así se resume la enseñanza, ¿no? En el aula. Ahora también entramos en debates ya hasta como de la parte del sistema. Aquí, por ejemplo, en México te dan una clase,
tienes 60 alumnos, tienes 50 alumnos, te dan 4 horas a la semana de clases de matemáticas y para ti es imposible como profesor estar viendo qué está haciendo cada uno de los estudiantes. O sea, también entra eso, porque te dicen, no, es que mira, que en Finlandia que tienen la mejor educación, que en Brasil, que en Chile están trabajando mucho la parte educativa, que en España, ¿no? Aquí, por ejemplo, se manejan muchos autores de allá de España de la educación. Pero ellos siempre empiezan con el axioma, o sea, que así como hablando ya de manera matemática, empiezan con el axioma de que tienes 5 o 7 estudiantes. Y ya cuando tú lo quieres aplicar y tienes un grupo inmenso, y luego después de que sales de esa clase, te vas a otra clase con otros 60, vamos a suponer, das 4 clases, ya multiplícalo por los 60, ya tienes 240 estudiantes, y es imposible también llegar a eso de ver cada uno qué está haciendo, ¿no? Hay veces que ni te aprendes los nombres de los estudiantes, nada más tú como que medio los ubicas, dice el que se sienta hasta atrás y no habla, el que participa, el que se hace la tarea, o sea, realmente es también llegar a ese dilema de la parte educativa. No sé, por ejemplo, allá qué tal está el panorama en ese sentido. Pues aquí en España, por de los aspectos que más nos quejamos los profesores en la enseñanza secundaria y bachillerato, es el tema de la ratio, de una gran cantidad de alumnos por aula. De hecho, legalmente en España se permite, creo que hasta 35 alumnos por clase, por aula, pues en unas edades un poco complicadas, de 14, 15, 16 años. Entonces, la atención individualizada es muy complicada, muy complicada. Entonces, sí que es verdad, pues como tú decías, al cabo del día tienes 4 o 5 clases, han pasado por ti más de 100 alumnos y realmente tienes la sensación de que no has podido atender a todos de la forma más adecuada. Entonces, eso es un problema, eso es un problema. Es decir, la ciencia de las matemáticas tiene muchas consideraciones, muchas cuestiones a analizar, pero quizás si pudiéramos trabajar con menos alumnos por clase, podríamos llegar de una forma mucho más intensa y más profunda al aprendizaje que deberían tener los alumnos. Entonces, eso sí que es un problema. Es un problema que se viene cuestionando muchos años ya en España. Y sí que es una cosa que nos preocupa muchísimo. Ahora se están planteando una nueva ley educativa, porque es que en España también llevamos un follón con leyes educativas. Es decir, yo llevo 12 años trabajando como profesor y voy a conocer ahora la tercera ley educativa, 3 leyes educativas en 11 años. Pero es que yo estudié con otra ley educativa diferente. Bueno, estudié, de hecho, con 2 leyes educativas diferentes. Entonces, en España, en los últimos 30 o 40 años, hemos tenido una cantidad de leyes educativas que al final ni siquiera saben las personas que tienen que legislar en este sentido a dónde nos quieren llevar. Entonces, pues son muchas cuestiones, esa es una de ellas, la gran cantidad de alumnos por clase, y luego también el currículum. El currículum es que es muy, muy extenso. El currículum, pues, consideramos que es extenso. Claro, los profesores de matemáticas siempre decimos lo mismo, es que tenemos pocas horas y somos la asignatura que más horas tenemos 4 horas semanales. A lo mejor te viene otro profesor de otra asignatura, a lo mejor de educación física, y te dice, pero es que yo solamente tengo 2. Entonces yo me quejo a veces con 4 horas cuando pues, matemáticas somos de los que más tenemos. Entonces, pues ese es el problema. Muchos alumnos, pocas horas, currículums muy, muy amplios, el miedo inherente de los alumnos muchas veces que se enfrentan a una asignatura como las matemáticas. Entonces eso al final parece que es un cóctel explosivo a la hora de enfrentarte a la enseñanza de esta asignatura. Entonces, esos son un poco los problemas. Entonces, sí que nos habla muchas veces de cambios legislativos, una nueva ley de educación donde vamos a integrar los aprendizajes esenciales con los aprendizajes deseables, enseñar por competencias, por proyectos. Sí, todo eso está muy bien, pero mientras tenga en clase tantos alumnos, al final es imposible abarcar algo tan ambicioso y ese objetivo de aprender como nos quieres decir que debemos de aprender. Entonces, esas son un poco las inquietudes con las matemáticas. Entonces, al final, pues por eso pienso que hacer vídeos en YouTube pues es una ayuda, es un extra. Es un extra también para paliar todos los efectos negativos que vemos en el día a día. Yo veo como profesor hasta dónde puedo llegar y luego como youtuber también veo hasta dónde puedo llegar. Sí, mencionas algo muy, muy cierto. Esas son limitantes, a final de cuentas estamos jugando en terreno enemigo. Y allá mencionas que son 35, ¿no? A mí me tocó ver con compañeros igual egresados de matemáticas
que daba clases en la UNAM, ¿no? O sea, la mejor universidad de México. Y me decía, no, es que mira, yo doy clase en auditorio. Y yo decía, ¿cómo que en auditorio? Me dice, sí, mira, se meten 120 personas y yo doy mi clase de cálculo. Y yo decía, oh, 120, o sea, ¿te imaginas dar a 120? Y le digo, oye, ¿y cómo le haces? No, pues tú das tu clase, tienes una persona que te ayuda a calificar tareas y haces examen 100% y ya con eso, ¿no? Y se me hacía, o sea, brutal, ¿no? O sea, antipedagógico a más no poder, o sea, 120, tener 120 por clase, estudiantes. Entonces, ahí caíamos en eso de que, o sea, uno dice, estamos mal, pero hay gente que está todavía peor, ¿no? Mencionabas de que dices, que allá, por ejemplo, se manejan igual un montón de leyes educativas, de la legislación educativa. Aquí también cada presidente que llega implementa su modelo educativo. También yo desde que llevo 11 años trabajando, y en esos 11 años he visto también un montón de cosas, ¿no? O sea, de repente, no, es que un modelo por competencias, no, que ahora por proyectos, ahora por quién sabe qué, ¿no? Y ahí como profesor, pues, te llenan solamente de papeles, ¿no? Te llenan de papelitos si es que Sí, entregar tus mucha formas. burocracia, O sea, mucha la burocracia. parte burocrática, ¿no? Y eso como profesor también te quita mucho tiempo, ¿no? Estar haciendo que las planeaciones, que las rúbricas. Yo le decía alguna vez, en una plática que nos daban, digo, oiga, sí está muy bien todo lo que dice de su rúbrica holística, su rúbrica no sé qué. Le digo, ¿cómo se le aplicaría ahora en matemáticas? Y digo, a ver, dígame, por ejemplo, una integral, ¿cómo la haría para una rúbrica? Y entonces el ponente se quedó así como pasmado y dice, no, pues sabes que no tengo una respuesta para ti. O sea, yo creo que las rúbricas, o sea, aplica, por ejemplo, para ciencias sociales, de que hacen un proyecto, una investigación, de que cómo afecta el ciclo del agua, no sé qué, a no sé qué cosas, ¿no? Pero ya en matemáticas, ahora dejas una integral y te dicen, por cada cosa que hagas tienes que hacer una rúbrica, ¿no? Dejas 10 integrales, multiplícalos por tus 120 estudiantes, ya cuántas rúbricas son, ¿no? En ese sentido, creo que sí nos han abandonado mucho a los de matemáticas, todas esas reformas educativas. Creo que sí son buenas reformas, son aplicables, pero por ejemplo para otras asignaturas. También ahora dices, es que los de matemáticas son los que más horas tienen, eso también es cierto. O sea, los de filosofía tienen 1 hora, tienen 1 hora y media, tienen dos, y ellos terminan su curso. A los de matemáticas, a cualquier profesor de matemáticas que le preguntes, le alcanzó sus 4 horas y media, sus 5 horas. Yo alguna vez di una clase en una escuela que eran 8 horas a la semana. ¿Acabó su curso? No, yo me quedé hasta esta parte, ya no vi aplicaciones. Otro error y algo que genera eso de la mecanización. Por ejemplo, en cálculo, la parte de aplicaciones es lo que se debería de ver hasta primero, ¿no? Yo luego he hecho las reseñas de planes de estudio del MIT, de Harvard. A la teoría se van 1 o 2 semanas y después son puras aplicaciones, van aplicaciones, aplicaciones. Entonces, ahí nos llevan delantera a universidades top de decir, es que, por ejemplo, acá álgebra lineal es así como el patito feo, ¿no? Álgebra lineal piensan que son resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2 en Gauss-Jordan, ¿no? Siendo que el álgebra lineal es pionero, es la parte fundamental para entender cálculo. O sea, a final de cuentas, el cálculo, la derivada, la integral, son transformaciones lineales. Entonces, acá queda menospreciada el álgebra lineal. Te vas a ver planes top en el mundo, en las universidades top, y ves que álgebra lineal 1, la 2, la 3, álgebra lineal aplicada, un montón de álgebra lineal, ¿no? Le dan hasta más énfasis que a lo que es el cálculo. Y entonces todo eso, como dices, es una bomba molotov que ha explotado y ha explotado y hay gente que por eso odia las matemáticas. O sea, dicen, es que yo me tengo que aprender las formulitas, me tengo que aprender la fórmula general. Y tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuál es la fórmula general? Menos b más menos raíz cuadrada, bla, 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 bla. Oye, ¿y qué significa eso? ¿Quién sabe, no? O sea, yo nada más me la aprendí y sé que si veo que dice x cuadrada más otra cosa más un número así solito, debo de ver que eso es A, B y C y la debo de meter en la formulita que yo me sé.
Eso es lo que se aprende, ¿no? Entonces no se cuestiona en ese sentido de dónde viene esa fórmula. De hecho, la demostración de esa fórmula pues son artilugios algebraicos muy bonitos, que ya cuando se los haces a los jóvenes dicen, ah, de ahí venía. Si yo pensaba que alguien que la había inventado, ¿no? Piensan que de repente alguien estaba así como que haciendo un hoyo, estaba excavando, encontró huesos de mamut y al lado estaba la fórmula general en una tabla, ¿no? Pues escrita por los cavernícolas. Entonces, o sea, darles ese sentido a los estudiantes. Por ejemplo, cuando vemos en geometría luego acá en México está ya infravalorada. O sea, geometría plana, o sea, estoy hablando de geometría plana. Geometría analítica también se ve, pero se ve muy mecánica también. Pero, por ejemplo, en geometría, cuando a los estudiantes les haces un triangulito y les pones ahí que encuentren ángulos, así como luego he hecho en el canal con la geometría plana que he visto de Perú, los estudiantes empiezan como que a más a razonar. Y esa parte de la geometría plana sí está muy olvidada. De hecho, aquí en México, bueno, en los planes de preparatorias públicas, no está en la currícula, no está en el currículum. Esa materia pues, no se ve. O sea, y es la base de la matemática. Así empezaron los griegos, ¿no? O sea, los griegos empiezan con la geometría, empiezan a darle una axiomatización. Y es el pensar, ¿no? Son los retos, ¿no? Son los retos de que yo te hago un triángulo, hago unas líneas allá adentro y dime cuánto vale este ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale X allá adentro? Y te la tienes que ingeniar para hacer esa construcción. Todo eso nos falta en la parte educativa. Es una materia que yo consideraría que sí debería ser lo primero que se vea de matemáticas. Bueno, ya cuando el alumno ya sabe la parte de aritmética, ya sabe sumar, restar, porque la geometría es así de bonita, o sea, es que con algunos axiomas, con algunos teoremas, tú construyes un montón de cosas. Y ahora también mencionas no sé, otro dilema aquí, ¿no? Y dices, bueno, ya, en el aula ya no pude terminar mi curso, ya no pude ir enseñarles qué realmente está pasando. Ahora me voy a la parte del YouTube, ¿no? Digo, ahí en YouTube ya hago lo que yo quiera, ahí ya no tengo que seguir un plan de estudios. Pero, por ejemplo, tú buscas en YouTube, en Google, en el buscador, algún tema de matemáticas y te encuentras puras cosas mecánicas. Te encuentras puras cosas mecánicas y son los que primero te aparecen, ¿no? O sea, no encuentras como que la esencia de todo eso. Y de nuevo los estudiantes que ahora los youtubers, los edutubers ya son los profesores de un montón de personas por esto de las clases virtuales. Dicen, es que la clase virtual, el profesor llega, nos da un PDF, háganlo, ahí está mi explicación, me lo entregan el viernes, ¿no? Y otra vez el alumno se va a YouTube y encuentra lo mismo, ¿no? No sé qué pienses de ese, ya metiéndonos en otra parte punzante de la plática. Pues sí, a ver, lo del tema de YouTube, pues sí que es cierto. Pues lo vemos muchas veces, pues me imagino que, no sé si las búsquedas aparecen lo mismo cuando buscas desde España o desde México en este caso, pero sí que es verdad que ante una búsqueda, pues, una búsqueda de un concepto matemático pones límites y siempre salen los mismos vídeos donde no se explica qué es un límite, no se explica qué es un límite. Es que, cuando digo no se explica qué es un límite, ya no me refiero a que te den la definición con épsilons y deltas y demás, sino ya me refiero a que, no sé, yo por lo menos cuando en un vídeo hago un ejercicio de límites, yo no voy a decir lo típico, venga, para calcular este límite sustituimos y ya está. Un límite se calcula sustituyendo. Vale, sustituyendo, pero tienes que indicar qué quiere decir en el caso de que obtengas una indeterminación, por ejemplo. ¿Qué quiere decir obtener una indeterminación? Pues que del hecho de sustituir no puedes obtener valor directamente del límite. No sé, dar explicaciones que te hagan entender qué es el concepto de límite. El concepto de límite, más allá de hacer una mera sustitución, pues en el caso de que la función sea continua, pues sí, eso te va a funcionar. En otros casos, pues no. Entonces, sí que es verdad que cuando buscas contenidos en YouTube, al final resuelven la parte mecánica. La parte mecánica es que un límite se calcula sustituyendo y ya está. El resultado me da bien, pero las justificaciones que doy pues no son las adecuadas. Entonces, pues eso ocurre muchas veces. Que quizás, pues eso es lo que primero aparece también, porque es lo que demanda el alumnado cuando busca también en YouTube. O no, o habrá otros motivos que desconocemos acerca del funcionamiento de la red neuronal de YouTube, pero sí que es verdad que es difícil a veces conjugar un poco
pues lo que, digamos, lo que los alumnos buscan con lo que tú como profesor creador de contenido crees que debes subir a YouTube. Entonces, yo a veces sí que lo pienso. Digo, pues a lo mejor quizás un vídeo mío podría tener más visitas en el caso de que fuera directo al grano y esto se hace así y ni te plantees ni te preguntes. Esto se hace así y ya está. Vídeo corto, la gente quiere en poco tiempo que se resuelva la duda y ya está. Pero claro, yo a veces cuando lo pienso digo, pero es que precisamente es que yo lucho contra todo eso en mi forma de enseñar matemáticas, que no sea puro mecanismo totalmente mecánico que sin ninguna justificación te lleve a un resultado sin que el alumno se plantee y sea totalmente pasivo sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, a veces yo creo que cuesta un poco conjugar esa parte a la hora de crear contenido entre lo que sabes que la gente quiere y lo que tú como profesor sabes que debes crear. Entonces es complicado y eso es un dilema que me lleva muchas veces, muchos quebraderos de cabeza a la hora de crear contenido, el pensar qué tipo de contenido vas a crear. Entonces, no sé, es complicado. Yo, por ejemplo, cuando conocí el canal de Damián, el traductor de ingeniería, es cuando dije, ostras, digo, es verdad, en YouTube también se hacen este tipo de contenido diferente, en ese sentido que te hace ir mucho más allá y pensar y plantearte. ¿Vale? Bueno, sin contar también, obviamente, el canal de Juan Medina, lamatematica.es, canal pionero en YouTube de matemáticas, donde cada paso que se da en un ejercicio, en una explicación, siempre está plenamente justificado. Y para mí ese es el contenido que tiene valor realmente en YouTube. El contenido que tiene valor es ese. Que luego, como creadores de contenido, muchas veces pecamos en crear a veces contenido mecánico. Pues sí, quizás a lo mejor también pecamos en ese sentido, pero aunque sean ejercicios tipo, que al final subimos a nuestros canales, por lo menos siempre las explicaciones, las justificaciones, cada paso que das, el explicar el por qué. Y eso es lo que hace que, por lo menos el alumno cuando está viendo un vídeo tuyo, diga, ostras, entiendo aquí que me interesa esto, que realmente me están explicando el por qué, que esto me va a hacer poder enfrentarme a un ejercicio que sea un poco diferente y que se salga del molde de este ejercicio típico que siempre parece que preguntan. Entonces, pues esa es un poco la reflexión acerca de los contenidos en YouTube, que es complicado muchas veces saber qué crear. Sí, estamos en el eterno dilema de qué crear, qué hacer, porque muchas veces en ese sentido tenemos esa necesidad de estar comunicando algo. Siempre que uno saca un video, ya tienes que estar pensando en los dos siguientes, ¿no? Y sí es algo así como un ciclo, es un ciclo en el cual es un círculo hasta vicioso porque luego no descansamos, ¿no? Estamos, subimos un video, lo editamos, ya está en internet y nos estamos mortificando que, bueno, ya subiste idea genial, ahora, ¿cuál será la siguiente, no? Sí se encuentra contenido de calidad, de hecho, sí podemos decir que pues, es minoría, alguien lo puede buscar en internet, puede poner ahí, qué significa la fórmula general y vas a encontrar casi puras cosas mecánicas. Mencionaba lo de los límites. Eso de los límites, o sea, tú pregúntale a cualquier persona y dice, ¿cómo se calcula un límite? Evaluando. Una parte que sí es, yo luego les decía, es que es la coincidencia que ha castigado al cálculo. De que de pura coincidencia, o sea, un límite no es evaluar, ¿no? Pero de pura coincidencia los límites, la mayoría se puede resolver evaluar, la mayoría de los que se ven en el salón de clases. Entonces, eso del límite, de ver cómo a la función, cómo se va comportando, de repente dicen, es que si te da 0 entre 0, factoriza y se va a cancelar ahí siempre, y eso va a ser un límite, y ahora sí ya evalúas, ¿no? Por ejemplo, yo platicando con Mike, de Mates Mike, decía, es que, por ejemplo, el infinito lo manejan como si fuera un número. De hecho, tú le pones la límite cuando x tiende al infinito de 1 entre x, y dicen 1 entre infinito, esto es igual a 0. Y le decía, es que la concepción, o sea, el infinito no lo puedes manejar así, o sea, ni siquiera es un número. Pero la gente lo hace y el resultado sigue siendo el mismo. O sea, la parte de la concepción, la parte de la idea, sí es lo que está mal. Dicen, pero profe, es que a mí sí me salió el resultado que usted dice. Sí, pero eso no, el trasfondo es lo que a mí me interesaba. O sea, si fuera que nada más sea de la A, 0, de la B, 5, de la C, X cuadrada, los resultados, ¿no?
Si hubiera sido así, te hubiera puesto un examen de opción múltiple y ya nada más reviso que los ovalitos estén bien. Si copiaste bien, si lo hiciste al puro tanteo, también lo puedes hacer, te la pongo bien. Pero ese no es el caso, ¿no? O sea, yo les decía a los estudiantes, a mí, cuando yo reviso un ejercicio, yo reviso el 80% todo el procedimiento y el 20% lo del resultado, ¿no? Y luego se enojan, profe, es que mira, a mí me salió lo mismo que le salió a este compañero, él tiene 10, yo tengo 0, ¿no? Y decía, es que no se trata de eso, o sea, aquí se ve que tú lo único que hiciste fue sustituir y eso les dije que pues no era los límites, ¿no? Ahí sí entra esa parte de chocar contra el sistema, sí es una parte de un anarquismo matemático, de romper con esos estigmas de la matemática. Y lo podemos ver en Internet, o sea, en Internet sí hay muchas personas que hacen la parte mecánica, de decir, bueno, a ver, problema de cuadráticas. A este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C. Eso les va a servir para aprobar un examen, también es cierto. O sea, es cierto que en un examen eso les va a ayudar. O sea, el examen va a venir, resuelve esto y van a tener que aplicar lo que vieron en ese video. O sea, es algo funcional. El detalle también es que las mismas escuelas están forzando esa parte mecánica, ¿no? Esa parte de obedecer. Yo luego les decía, es que lo que buscan es hacer robots que obedezcan cuando van a ir a trabajar. O sea, que no se cuestionen en ese sentido de decir, oye, pero aquí, porque si yo le pongo y cuadrada más y más 8, ¿qué pasará, no? O sea, que te pregunten, que te cuestionen, oiga, profe, y si aquí en vez de tener 5 tuviera 5 por 10 a la menos 20, ¿se puede también aplicar la fórmula general? Yo alguna vez así nada más para estar troleando a mis estudiantes y llegar a ese choque, yo llego y pongo una ecuación cuadrática, y pongo 9 por 10 a la menos 15, x cuadrada más 0.0000, sí. El chiste es que a todos les daba diferente por el error de la calculadora. Es que la calculadora solamente maneja ciertos dígitos. Y algunos que tenían calculadoras más potentes tenían un resultado, otros que te traían otras calculadoras, otros que lo hacían con el celular tenían resultados diferentes. Y me decían, profe, ¿qué está pasando? La fórmula general yo pensaba que servía para todo el universo, ¿no? Entonces, cuestionarlos de ese sentido, y ya les decía, es que miren, aquí tenemos que ver también los errores de cómputo, si hacemos un resultado, había quien lo hacía exacto, que sí manejaba bien la notación científica, y decía, el resultado exacto es esto, ¿a ti cuánto te dio? El resultado exacto era que la raíz es 1.8 por 10 a la menos 50, ¿no? Y eso es casi cero, ¿no? Es que a mí me dio 0, es que a mí me dio 0.1, y entonces en ese fue el choque. Y es como uno debe de ir viendo a los estudiantes y que se cuestionen, o sea, que se cuestionen realmente la existencia, de decir, como decía Descartes, no pienso, luego existo. O sea, que los estudiantes estén pensando. Y yo sí, a mí siempre me gusta trolearlos con contraejemplos, pero eso también viene de que uno como profesor, pues yo como matemático, pues entiendo las cosas como son, ¿no? La parte matemática, la esencia de lo que está pasando. Pero muchas veces las personas que tratan de comunicar estos conocimientos desconocen, ¿no? Desconocen de esas bases. ¿Por qué? No es que sean tontos, no es que sean menos que uno, sino que simplemente como su formación fue de igual mecánico. O sea, y ellos ya los formaron así, ya son cuadrados, y así es como lo enseñan. Ahí no sé tú, por ejemplo, tu formación, ¿cómo sientes que fue? ¿Cómo fue tu experiencia en la formación? Si también fue de manera mecánica o si realmente si hubo profesores que te cuestionaron y te hicieron pensar y que tu cerebro haga ese clic de empezar a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con mi vida, no? Pues yo la verdad es que en ese sentido tuve suerte, he tenido la gran fortuna de tener muy buenos profesores de matemáticas cuando era alumno, tanto en la escuela secundaria de bachillerato como luego en las asignaturas de matemáticas que llevaba en la universidad cuando estudié ingeniería. Entonces, en ese sentido, no sé, tuve profesores que me hicieron cuestionarme muchos aspectos a la hora de estudiar matemáticas y no sé, pues quizás pues, a mí me resultaban fáciles, las entendía, entonces me gustaban, me parecía siempre como un reto el intentar resolver un problema, ir más allá, el plantearte, el conocer diferentes estrategias de resolución, el ver que en matemáticas todos los caminos llevan a Roma al final.
de que para un mismo ejercicio por diferentes procedimientos puedes llegar, un concepto, plantearte esto que me planteo aquí sirve para esta otra ocasión. Ese tipo de cosas es lo que a mí hacía que las matemáticas me gustaran, me apasionaran. Quizás no hasta el punto de llegar a estudiar la carrera de matemáticas, porque como te he dicho, no soy matemático, soy ingeniero. Quizás también, pues aquella época cuando era estudiante, pues sí que me planteaba más el tema de la utilidad. La utilidad, pues más allá de las matemáticas como algo tan formal, quiero ver, pues esto para qué lo puedo utilizar. Entonces, pues me motivaba mucho el tema de la ingeniería. Pero vamos, que en ingeniería también, pues es verdad que en primero de carrera, pues sí que es verdad, estudias álgebra lineal, cálculo diferencial, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales, todas estas asignaturas con fuerte carga matemática, y aunque no se llegan a utilizar demostraciones en plan como en una carrera de matemáticas, sí que es verdad que hay un contenido matemático fuerte, y en ese sentido a mí me gustaba, me gustaba, y tuve la gran fortuna, la gran suerte de tener buenos profesores de matemáticas que hicieron acercarme las matemáticas a una visión, no sé, no voy a decir sencilla, porque cuando entras en esos niveles no es que sean las matemáticas precisamente algo sencillo, pero sí que algo que me llamaba mucho la atención, y de hecho, aunque sea ingeniero, cada vez tengo como más interés por las matemáticas a un nivel más formal. Entonces sí que muchas veces me he planteado decir, ostras, digo, cuando tuviera tiempo, no sé si en esta vida o en la siguiente, poder estudiar la carrera de matemáticas para profundizar un poco más allá en esos conceptos que me parecen tan apasionantes, y que hay veces que por mi formación como ingeniero no llego, y sí que quisiera como un poco más. Entonces esa es una inquietud también que he tenido muchas veces. Pero respecto a los profesores, sí que es verdad que he tenido la gran suerte de tener buenos profesores que me han transmitido un amor inmenso por esta asignatura. Sí, aquí mencionas cosas importantes. O sea, los profesores obviamente es la mayor influencia en los estudiantes. O sea, luego te tocan profesores malos y terminas odiando la materia, ¿no? Terminas odiando hasta la misma ciencia, ¿no? Si uno tras otro te tocan malos profesores. También dices, es que a mí me despertaron esa curiosidad. Yo creo que cuando deja uno de mecanizar es cuando ya empiezas con esa curiosidad y de buscar e indagar qué hay más allá, ¿no? Y yo luego hago la referencia a Platón, de esa caverna, cuando llega una persona y dice, oigan, ¿qué creen? Acá afuera hay otro mundo, ¿no? Y los de la caverna, no, está loco este de aquí, ¿no? ¿Qué va a haber? Aquí estamos bien en nuestra caverna, en nuestra zona de confort. Aquí estamos bien, aquí la cuadrática siempre se comporta bonito, siempre nos salen soluciones exactas, porque luego también los libros así lo manejan, ¿no? Los ejemplos que ponen los libros, ve al Baldor y te dice, a ver, una cuadráticas, las respuestas son 1, 2, 3, un tercio, un cuarto, pero bien bonitos, ¿no? Por ejemplo, eso de contrastarles, y yo los ponía a los estudiantes con la notación científica para que les saliera horrendo, para que sea un resultado horrendo. Y dijeran los estudiantes, oiga, ¿qué pasó, profe? Pues, si yo pensaba que siempre daba un medio, daba un quinto, daba un séptimo. O sea, números así. Esos son los ejemplos de los Ajá, libros. Esos sí. son los ejemplos de los libros. Cuando te inventas Ajá. una ecuación no salen esos números. O sea, la misma realidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que hago el curso de métodos numéricos, yo les digo, es que la realidad es así de horrenda. O sea, y en la vida real hay que ocupar métodos numéricos para resolver los problemas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la ecuación del coronavirus no es una ecuación así bonita que te salga enteros, ¿no? Son ecuaciones que tienen un montón de variables y sus soluciones son así bien extrañas. Por ejemplo, decían, es que yo para encontrar las raíces, la cuadrática me va a servir siempre, ¿no? Les pones un polinomio de tercer orden, ya se complican, que también hay fórmulas, también la calculadora tiene su formulita para sacarla de tercero, cuarto, quinto, séptimo, décimo orden. Ya es cuando los estudiantes dicen, oiga, profe, pues aquí ya no funciona la cuadrática. Me dicen, es que dice x décima más x novena más 9x octava. Dice, profe, ahí hay 11 valores. Y la chicharronera, la fórmula general tiene solamente 3. Los otros 7, ¿qué hago? Y yo alguna vez les digo, mira, elige los que tú quieras y vas a ver que te va a salir. Y los alumnos se la creyeron. O sea, les pongo un polinomio de grado 10 y empiezan a agarrar y dice, ya, profe, ya acabé, ¿no? Y ni siquiera fue como para cuestionarme, oiga, profe, pero como que siento que nos está engañando, ¿no? Nos está troleando, como dicen comúnmente, ¿no? Y ya después cuando sí personas que te das cuenta que te empiezan a cuestionar,
esa figura de autoridad, porque dicen, no, es que ese profe John es matemático, tiene su doctorado, y yo les digo, lo que quiero es que me cuestionen, o sea, que me digan, profe, ¿y qué pasa si es un polinomio a la 10? ¿Qué es un polinomio a la 11, no? No te vas a meter en detalles técnicos, no vas a empezar a decir, no, es que la teoría de Galúa dice que bla, 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 o sea, no se trata de eso, o sea, a final de cuentas, es despertar esa curiosidad, despertar ese amor por la sabiduría. O sea, había un profesor que me acuerdo mucho que decía, es que mi clase de matemáticas es 90% filosofía, 10% matemáticas. Había profesores que decían, no, estás loco, ¿cómo filosofía? ¿Cómo te vas a poner a hacer eso? Y realmente era una perspectiva, una forma de ver las cosas muy interesante que yo cuando vi cómo les enseñaba, era siempre estarse cuestionando todo. O sea, siempre cuestionar, siempre estarte preguntando por qué esta X pasa para acá, si aquí está sumando, por qué pasa restando para acá, ¿no? Y se me hacía una clase muy iluminadora y los estudiantes veían la matemática de otra forma, ¿no? Y muchos dicen, no, es que filosofía ni sirve, ¿no? Esos filósofos nada más le entran a la marihuana y quién sabe qué andan haciendo, ¿no? Pero en ese sentido, de eso se trata, ¿no? De estar filosofando y ver qué pasa si aquí le muevo esto, qué pasa si aquí, o sea, es que es ese despertar y esa formación. Si los hacemos mecánicos, simplemente van a recibir órdenes. O sea, de eso se trata, recibir una orden, ¿no? Nunca cuestionarse, nunca decir, oye, ¿qué pasa si cambio esto? Por ejemplo, en límites, ¿no? Yo viendo ejercicios de límites, empezaban con el cero entre cero, L'Hopital. ¿Por qué? ¿Pero por qué estás ocupando la regla del L'Hopital, no? ¿Por qué derivar arriba, derivar abajo, no? Ya cuando les explicas, sabes que mira, las pendientes tiene que ver así, y pendiente entre pendiente, y es una explicación muy bonita, ¿no? Y dicen, para eso servía la regla, por eso se puede hacer la regla del L'Hopital, ¿no? Me acuerdo que luego les ponía, y entonces, viendo ese tema, se las cambiaba, ¿no? Un límite que sí tenía una solución, ¿no? Quedaba 5 el límite, ¿no? Y me decían, oiga, profe, pero... Y aplicaban L'Hopital, ¿no? O sea, ya lo hacían de manera mecánica, ¿no? Porque estábamos en ese tema y pensaban que todos los problemas que iban a venir de eso, ¿no? Entonces, se trata de eso, de ir cuestionando a los estudiantes, ver la esencia de las cosas. Eso de la mecanización, un gran cáncer, tú lo mencionas, que yo creo que es un cáncer que igual se sigue extendiendo, ¿eh? O sea, el cáncer no se limita nada más a una parte, de la definición de las características de esta enfermedad, sí es como que siempre va consumiendo a lo demás, ¿no? Muchas veces, o sea, como lo mencionábamos hace rato, nosotros caemos también en eso, por la comodidad, ¿no? De decir, resuelve ecuaciones de segundo grado en un minuto, ¿no? Ya la gente ya quiere todo así, ¿no? O sea, se ve en YouTube, ¿no? Ya los shorts, los videos cortos, ¿no? Muchas personas están tirándole por eso. Antes te decía YouTube, es que mira, el tiempo de visualización es lo que importa, que mira que el embudo, porque te aparece un triangulito en tus analíticas y te dice, lo más importante del mundo para ti como YouTuber es el tiempo de visualización. Y entonces ahí dices, bueno, sí, tengo que hacer videos largos. O sea, yo con mis videos siempre primero empiezo con el contexto, empiezo con un contexto, empiezo con una animación bonita, ya luego empiezo a platicar más o menos de en qué se ocupa todo lo que voy a hacer. El chiste que de un video me termina de 20, 25, 30 minutos. De esos 30 minutos a lo mejor la solución del problema eran 5 minutos. Pero me gusta dar ese extra para que digan, ¿qué matemático fue? Mira, esa es teoría de Riemann, ¿no? Esa es teoría de Euler. Y que puedan indagar más en ese sentido. Pero luego después, ¿qué es lo que pasa? Que con estos videos cortos, hay gente que está haciendo videos cortos, ¿no? Y dice, truco para resolver ecuaciones, ¿no? Y en menos de un minuto estás sacando la parte mecánica, ¿no? Se graban con el celular. Y ahora, lamentablemente, YouTube les da esa ventana, los pone en el escaparate de la página principal, ¿no? Sí, pero yo creo que eso también es un poco, pues, por el tema de hacer la competencia a TikTok. Quiero decir, TikTok ha pegado fuerte con vídeos cortos, entonces YouTube no se quiere quedar atrás, pues vídeos cortos. Cuando antes te decían, todo es la retención, vídeos largos para aumentar la retención, pero ahora vídeos cortos. Entonces sí que es verdad que al final muchas veces somos como profesores somos esclavos del propio sistema, y como creadores de contenido también somos esclavos de la propia plataforma que nos pide ciertas cosas que a lo mejor no terminan de encajar
con nuestro modelo pedagógico de lo que queremos enseñar. Porque luego al final dices, ¿qué matemáticas voy a enseñar en un minuto? Que sí, se pueden hacer cosas, sí, en un minuto se pueden hacer cosas, pero luego al final dices, pero es que yo cuando hago un vídeo, en realidad cuando hago un vídeo yo no pienso lo que va a durar. Yo lo grabo y yo digo, pues los vídeos duran pues lo que tengan que durar. Pues si dura 5, dura 5, si dura 10, 10 o 20 o una hora o un minuto. Pero sí que es verdad que cuando una plataforma como YouTube ya te limita, en plan, ahora queremos vídeos cortos para aumentar la visibilidad de los canales. Entonces, el hecho de tener que estar ya limitados a crear contenido de esa forma es lo que también como creador de contenido es un poco agotador, estar a merced de la plataforma. Y volviendo al tema de como profesor, pues también pues somos, decías que caemos muchas veces en el hábito de mecanizar también como profesores, pero es que en realidad formamos parte de un sistema nos guste más, nos guste menos, de un sistema que al final tiene un currículum donde al final hay unas pruebas de evaluación, pues en el caso de España, por ejemplo, todo finaliza en bachillerato con una prueba de acceso a la universidad que versa sobre unos contenidos más o menos mecánicos, donde al final tú sabes que ese es el objetivo, entonces tienes que preparar eso. Entonces, pues caemos en el hábito, pues muchas veces de mecanizar, porque cuando te planteas, dices, quiero ir un poco más allá y dar la materia de otra forma para que se cuestionen, que se planteen de dónde sale cada cosa que estamos obteniendo aquí, que eso está muy bien, pero luego al final cuando entras en esa tendencia, ¿qué pasa? Que te come el tiempo. Te come el tiempo muchas veces y dices, si al final la prueba me pide esto y yo dedico tanto tiempo a lo otro, entonces ya no me queda tiempo para lo que me piden. Entonces ese es el problema. El problema muchas veces es estar como encajonados en el tiempo, por eso lo que decía, que nos quejamos de que tenemos pocas horas de matemáticas, porque al final es eso, estamos limitados por muchas cuestiones, tanto como profesores como creadores de contenido, y eso es un problema. Es un problema porque no nos permite quizás disfrutar de la enseñanza de la manera que nos gustaría. Porque es lo que dices, vale, me voy a YouTube y ahí hago lo que en clase no me daría tiempo a hacer o hago algo diferente, pero luego te encuentras con la plataforma que te pide en un momento dado crear contenido de cierta forma. Entonces es lo que... Y luego, por otra parte, los usuarios de la plataforma demandan otro tipo de contenido. Con lo cual ahí se hace al final un barullo mental que nos cuesta encontrar muchas veces nuestro sitio de lo que queremos crear, lo que debemos crear, lo que la gente quiere que tú crees. Entonces, por eso a la hora de planificar contenidos es complicado, es un dolor de cabeza muchas veces decir, ¿y ahora qué voy a grabar? ¿Y cómo lo voy a grabar? ¿Y de qué forma? ¿Y con qué objetivo? Sí, mencionaste una palabra que a lo mejor está muy fuerte, a lo mejor hasta alguien se ofende, pero sí somos esclavos del sistema, los que trabajamos, porque al final de cuentas ya lo considero un trabajo estar en YouTube. También somos esclavos de la misma plataforma, ¿no? De repente tú te esmeras en explicar un tema, te tardas 20, 25 minutos, lo subes y no le gusta la red neuronal y te dice ahí la misma red, video en el último puesto, te ponen todo en rojo, te ponen ahí como que te regañan y te dicen, no, lo que hiciste no va a servir y tu video va a morir ahí en el limbo, ¿no? Y de repente ya se quedan ahí estáticas las vistas y pasa el tiempo y ni aumentan las visualizaciones, ¿no? El algoritmo te va y te da para abajo, ¿no? De repente sacas algo muy sencillo. Fíjate, yo por ejemplo le platicaba, no me acuerdo si le dije a Damián, le digo, mira, cuando hicimos la colaboración, cuando platiqué con él, aquí en el canal, igual así de la misma forma, estuve preguntándole, oye, ya tienes tiempo, de repente se da el tiempo para hacer la colaboración, algo que lo planteé como 6 meses atrás. De repente sale la colaboración, subo el video, empezamos a hablar igual de lo del sistema, de todo esto, y el video llega a un punto en el que se estanca, ¿no? Algunos días después se me ocurrió, no sabía qué grabar, yo estaba así como de, ay, creo que eran hasta vacaciones, dije, no tengo muchas ganas, y voy a recomendar películas de matemáticas, ¿no? De repente agarro y me empiezo a acordar de mis películas, un video que me tardo a lo mejor a lo mucho una hora en hacerlo, editarlo rápido, la edición, lo subo y estaba el video con Damián y está el video de las películas, ¿no? Doblándolo casi en vistas, ¿no? Y yo decía, o sea, con Damián, o sea, todo el trabajo que llevó la plática, concordar en tiempo, 6 meses diciéndole que cuándo podía.
Y se me ocurre hablar de películas y el algoritmo le gusta y lo dobla, ¿no? Y es cuando dices tú, "Ah", o sea, todo lo que me costó trabajo y hablo algo así bien sencillo que lo hice rápido. Entonces es cuando caemos y somos esclavos. Si el patrón, si el dueño de nosotros dice que le gusta lo que haces, dice, ah, sí, vamos a darlo. Y realmente lo que hace es promocionarlo, lo empieza a mostrar a más gente. Esa es la realidad del algoritmo. Ahora, eso del algoritmo. También entra la parte que el algoritmo pues no se manda solo, o sea, depende mucho de lo que la información que mandan las personas, los usuarios. Y a los usuarios pues les gusta más el entretenimiento, ¿no? En ese sentido de que las personas no entran a YouTube. Yo lo veo de esa forma. No entran para aprender algo, ¿no? Entran porque ya vienen de la escuela, vienen del trabajo y se quieren divertir, ¿no? O sea, a final de cuentas es una plataforma de entretenimiento. Y no se van a poner a que los mortifique uno que diciéndole, es que mira, un límite es esto y bla, 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 matemáticas, ¿no? Entonces también es de entenderse, o sea, no es una plataforma educativa como tal. O sea, para eso hay otras plataformas, no es Udemy, que tú dices, en Udemy te metes y ahí es gente que está buscando cursos, ¿no? Entonces también, igual no tiene tanto la culpa el algoritmo, también las personas, el modo de buscarlos, en general la sociedad. O sea, es más importante a lo mejor, o les atrae más conocer, por ejemplo, cuánto pesaba Godzilla, por ejemplo, qué significa la fórmula general, ¿no? Entonces vamos contra corriente. Yo luego les digo, es que la gente que busca en los edutubers, se ve, por ejemplo, las suscripciones, ¿no? 800,000 suscripciones de compañeros aquí en México, pero ellos los buscan cuando tienen problemas en matemáticas y están estudiando para un examen. Se meten, ven el curso de álgebra, el curso de ecuaciones lineales, el curso o de física, lo que sea, y ya nunca más regresan al canal, ¿no? O sea, nada más fue Claro. como, son suscriptores esporádicos Pasivos. ajá, sí, Sí. o sea, no es gente que tienes, cada video que subes te están viendo. Y eso nos pega mucho en la parte de las visualizaciones, ¿no? O sea, Mm. personas que ya tienen casi el millón, suben un video, 1,000 vistas, 1,500, ¿no? Entonces también es entender y comprender las reglas de este sistema. Sí, claro, es que yo creo que también es un poco la diferencia entre los tipos de canales que te encuentras en YouTube, canales de entretenimiento y canales de formación. Es que es verdad que un canal de entretenimiento, a lo mejor como un gamer, pues sí que es verdad que sube un vídeo y puede interesar a una porción muy amplia de esa audiencia, en el sentido de que es entretenimiento, no es formación, por tanto es más divertido en ese sentido y es de una temática más generalista, quizás. Pero cuando tienes un canal educativo, como en nuestro caso, un canal de matemáticas, pues tienes un suscriptor que te dura durante un curso, termina ese curso y ya no vuelve a dar nada de matemáticas o termina sus estudios de matemáticas y es verdad que no cancela su suscripción al canal, pero sí que es verdad que si le salta el canal de matemáticas un vídeo sobre álgebra, dice, pues esto yo ya lo estudié el año pasado, esto ya no me sirve. Entonces, ¿qué hace? No clican, no clican. Y así pues muchos vídeos y pasa pues muchas veces eso que se muestra una parte de la audiencia y en realidad luego no te lleva el clic, entonces pues la red neuronal puede entender que tu vídeo no es bueno, no interesa, incluso te lanza, como tú decías, ¿no? Los mensajes en rojo de este vídeo no está teniendo el mismo rendimiento que otros vídeos, que a veces es un poco frustrante. Pero sí que es verdad. Y es muy interesante el apunte que decías de que quizás YouTube no es una plataforma educativa como tal. Se hacen esfuerzos, yo creo que sí. Se habla mucho de YouTube, YouTube Learning, EduTubers y demás, pero sí que en esencia pues es una plataforma más de entretenimiento. Entonces, nosotros cuando estamos dentro, como creadores de contenido de tipo educativo, debemos ser conscientes de ello y jugar con las reglas que hay, nos gusten más, nos gusten menos, pues son las que son. Entonces, pues es complicado muchas veces y yo creo que en ese sentido también por eso muchas veces muchos creadores de contenido se frustran y al final, y muchos acaban tirando la toalla en el sentido de que le dedican mucho tiempo, esfuerzo, incluso dinero a la hora de crear contenido y luego no tiene la visibilidad que tú crees que debería de tener.
Entonces es complicado, es complicado. Muchas veces te lo planteas, vamos, yo como youtuber que llevo 4 años creando contenido, he llegado a tener esas crisis existenciales como youtuber de decir, ¿y lo que estoy creando, cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que voy a crear? ¿Va a tener impacto o no va a tener? Porque yo soy el primero que me he dado cuenta que vídeos que pensaba que no le daba mayor importancia son los que luego quizás han tenido muchas visualizaciones. De hecho, el vídeo con más visitas en mi canal es un vídeo donde calculo un determinante de orden 4. Un determinante de orden 4 que cuando grabé el vídeo ese en su día, en ningún momento me pareció que fuera un vídeo que dijera, ¡buah, este vídeo lo va a reventar en YouTube! O quizás también otro del año pasado por el tema del confinamiento, que grabé un vídeo de probabilidad, 1 hora y cuarto de una clase completa de probabilidad para los niveles aquí de bachillerato en España, que claro, justo como coincidió con el tema del confinamiento, que se suspendieron las clases presenciales, pues y era un tema que se veía justo al final, pues claro, subí ese vídeo, que fue un vídeo clave, yo sin mayor intención, sin saber que podría funcionar, y de pronto la gente empezó a consumir ese vídeo y en un año es el vídeo que mejor rendimiento me ha tenido. Y muchas veces lo haces sin pensar y luego creas otro como más a conciencia de decir, este vídeo creo que es un vídeo top, un vídeo épico que va a funcionar y luego, pues sí, tiene unas visitas iniciales en la primera semana, en ese sprint, que es bien, que te funciona porque YouTube fuerza su exposición, pero luego, por lo que sea, incluso a pesar de tener buenas métricas, pues no, queda ahí atascado y a lo mejor luego al cabo del tiempo el vídeo despierta. Yo siempre a veces digo que en YouTube tenemos como vídeos zombies, ¿no? Que están ahí como dormidos y de pronto pues un día explotan otra vez y empiezan a funcionar. No sé, es un poco complicado. Es complicado entender la plataforma y analizas métricas e intentas entender y hay veces que encuentras explicaciones, otras veces no y es complicado. Complicado y crea muchas veces esa situación frustrante de no saber hacia dónde tirar. Y yo creo que, no sé si a ti te pasa como youtuber, pero a mí como youtuber me ha pasado más de una vez. El no saber qué dirección sigo ahora. Sí, entramos en esa parte de la incertidumbre. A final de cuentas, quién sabe, la verdad, yo ya mejor dejé de lado tratar de entender este algoritmo. Porque sí llega un punto en el que tú tratas de analizarlo y ves tus videos y de repente subes un video con las mejores métricas y de repente va subiendo y de repente ¡pum! Se muere y ahí se queda estancado, ¿no? Y tú sabes qué pasó ahí, ¿no? O sea, qué pasó si tiene buena retención, tiene buen clickbait, se está viendo bien. Y entramos en esa frustración de decir, oh, yo pensé que era mi mejor video. Y como te decía, pues hay videos que luego uno ni siquiera les dedica tiempo, los haces a superficial. Y son los que de repente se suben más, ¿no? Entonces igual entramos en eso de la aleatoriedad, o sea, de que no sabemos cómo funciona. Decía de C de Ciencia, ahora que tiró la toalla, que él decía, yo ya la tiro porque pues, creo que esto nada más es aleatorio, ¿no? Y me preguntaban, ¿y qué opina? Le digo, pues es que la verdad sí es cierto, o sea, yo me he dado cuenta que como que YouTube te agarra y lo mete a una tómbola y dice, este video sí va a funcionar y lo pega, ¿no? No importa lo que subas, es de forma aleatoria y me ha pasado, ¿no? O sea, me ha pasado, ve uno las métricas y todo lo que YouTube te dice que va a pegar. Y mis videos más vistos son los que menos retención tienen, ¿no? Y te dicen, es que la retención es lo más importante, ¿no? Y tengo videos que tienen ya casi 2 millones de visualizaciones y tiene 3 minutos de retención, ¿no? Y tengo videos con 8, 9, 10 minutos de retención y están bien abajo, ¿no? Ahí también, regresando igual a lo de la mecanización, es fácil criticar, sí es fácil criticar, estar quejándonos del sistema, pero aquí también es importante qué aportamos, ¿no? O sea, qué es lo que estamos aportando al mundo en la forma de explicar, de enseñar las matemáticas. A mí me gusta mucho aportarle y agarrar una tendencia, ¿no? Por ejemplo, agarré apenas la película de Godzilla contra Kong y aplicar integrales, aplicar el momento lineal en el flujo del rayo de Godzilla, ¿no? Para determinar si Kong era capaz de soportar ese rayo. Y mostrarle a la gente que la matemática es eso, que la matemática es un lenguaje que te sirve para entender el universo, que no importa la tendencia que haya, no importa la película, no importa, podemos sacar matemáticas ahí. Eso es lo que a mí que es como la misión del canal,
mostrar que la matemática tiene aplicaciones en ese sentido. A mí me gusta también mucho meter lo del anime, meter los animes de Naruto, de Dragon Ball. Me acuerdo mucho que cuando yo empieza a crecer el canal, empieza a dar el boom, fue porque hice una integral y le puse integral y yo así decía, bueno, ¿y cómo la voy a llamar a esta integral, no? Si le hubiera puesto calculando una integral, pues ni me hubiera nadie hecho caso, ¿no? Sino que dije, le voy a poner calculando integrales nivel Super Saiyajin, ¿no? Y empiezo con esa temática de Dragon Ball. Y la gente se empieza a acercar, ¿no? Empieza a acercar y dice, oye, mira, este matemático está haciendo cosas y está mezclando cultura popular. Sí, el famoso clickbait, muchas veces para llamar la atención. Sí, claro. O sea, el clickbait de que la gente le dé click, ¿no? Y entonces esa parte es irte al lado oscuro de YouTube y tratar de jalarlo de esa forma. Recientemente pues, lo decía Santaolalla, es que yo tengo que poner la mejor teoría jamás encontrada, no sé qué, para que la gente vea mis videos, ¿no? Y decía él, no está mal. O sea, a final de cuentas estamos jugando con las reglas de YouTube. Ellos son los dueños. Si no te gusta, pues ve a su propia plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Santaolalla, ¿no? Con Amautas, ¿no? Dice, ya a mí ya no me gustó esto, pues voy a hacer mi propia plataforma, ¿no? Así como decía Bender de Futurama, ¿no? Me voy a hacer mi propia plataforma con juegos de azar y ahí otro detalle, ¿no? Entonces, es eso aportar eso de que la matemática, yo sí que lo que hago que la gente entienda es que se puede aplicar en lo que sea, ¿no? También ir en la esencia. A mí de hecho estoy en un grupo de TikTok. Los de TikTok están muy metidos ahora con los EduTalks, que le llaman ellos. Hay mucha atención, eso sí, hay mucha atención. Me contactaron de forma directa. Hay como un coach, como un entrenador que te va guiando. Hacen los grupos y te van diciendo qué va a ser la tendencia de la semana, qué música poner. Pero yo chocaba mucho con ellos porque les decía, es que a mí, si tan solo las historias de Instagram me frustran porque en 15 segundos tengo que decir algo, luego de repente mis historias cuando las subo, digo, suscríbanse, tengo el curso de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, tan solo de decir eso tengo que acelerar un montón la voz y me dicen, es que profe, se ve que se le va la voz y le digo, es que cada vez tengo más cursos y decirlo en 15 segundos se me hace muy complicado. Le digo, ahora en 15 segundos explicar integrales y explicar cálculo, o sea, se me hace a mí prácticamente imposible. O sea, yo mis videos son muy largos, son de entre 20 y 30 minutos, ¿no? Ahora con esto del podcast, los videos están durando más de una hora y media, ¿no? Entonces yo sí choco mucho con lo del video rápido, o sea, los videos cortos. Porque se me hace, o sea, que siento que no digo nada, o sea, eso es la realidad, ¿no? Igual voy a incursionar ya a ver si hago algunas integrales y le voy a tener que meter ahí cámara rápida, pero pues a final de cuentas nada más es diversión. Yo luego, como les digo, entran por el morbo matemático, el morbo de ver qué está haciendo un matemático y decir... Más que por aprender. Ajá, claro, sí. Más que por aprender, sí. Y realmente lo que yo creo que inventé aquí en el canal fue eso del morbo matemático. Y platicando así con psicólogos, le decía, oye, que este fenómeno que la gente ve esas integrales así bien raras y ve un montón de símbolos. Le digo, ¿por qué la gente ve mi contenido de ese estilo si no están aprendiendo nada? O sea, yo mismo les digo, este no es un video para aprender. Este es un video nada más así de morbo, ¿no? de morbo matemático. Y me decían, es que mira, lo que pasa que la gente dice, a ver qué está haciendo este amigo, ¿no? Yo siento que sé cálculo. Ya cuando ven las cosas y ahí las locuras que hago, y ahí dicen, ay, no, sí, yo pensaba que sabía, entonces no sé. Y eso es lo que la gente busca, ¿no? En ese sentido, es eso de también de ir buscándole en este mundo del YouTube, de las clases, de ir innovando. Y eso también, de repente, entre esas miles de personas que ven los videos, si hay alguien que dice, oiga, profe, ¿y aquí dónde puedo consultar para yo aprender eso, no? Y es cuando ya uno dice, lo que hice entonces sirvió para estas personas y los atrajo a este mundo, ¿no? También cada que saco luego mis cursos, les hago un top de libros, ¿no? Hago un top 7 de libros y se los dejo para que los bajen, para que los lean, se los recomiendo. Y mucha gente los ha estado viendo, se han acercado a libros que no conocían y han empezado ese
ese bagaje, ese cuestionamiento de decir, es que yo pensaba que todo era el libro de Baldor, ¿no? Todo era el libro de Lema, ¿no? Y ahora que usted que está enseñando esas cosas, me doy cuenta que hay cosas más rudas, ¿no? Me decían, es que ¿cuál es la materia más difícil? Pues la materia más difícil es todas, o sea, todas tienen su grado de complejidad, todas te puedes, hasta con álgebra tú te puedes ir subiendo, puedes ir subiendo. Hay algebristas, hay doctores en álgebra, ¿no? En álgebra abstracta. Si te vas a cálculo, en análisis, hay doctores en análisis. O sea, cualquier rama de las matemáticas vas a encontrar doctores en esa rama. O sea, no es que una sea más difícil que la otra. Entonces esa es como mi aportación con todo esto del canal, de que dejen de mecanizar, o sea, realmente les va a doler, porque sí les va a doler, es como todo, o sea, cuando sales de la zona de confort, si empiezas con ese choque, empiezas con el choque de decir, "Ay, yo estaba bien cómodo con las ecuaciones cuadráticas que me salían enteros, ¿no? Yo estaba muy a gusto en la caverna cuando no sabía qué había fuera de la caverna, ¿no? Después de que empiecen a cuestionarse, empiecen a cuestionar de dónde vienen las cosas, para qué sirven, porque también es importante esa de la aplicación. Te mencionaba al principio, hay en los cursos, es lo que menos se ve, es lo que viene hasta el final de tu curso de cálculo y no te da tiempo de verlo. Y eso daña mucho a los estudiantes porque dicen, entonces todo lo que hice de cálculo, al principio me dijeron que era una de las ramas más importantes por las aplicaciones que tiene, pero nunca vimos aplicaciones, entonces no te creo. No te creo, quién sabe para qué sirva eso de los límites, quién sabe para qué sirvan las derivadas, porque no vimos aplicaciones. No sé allá, por ejemplo, cómo estén los temarios, cómo esté el currículum. Y a mí me gustaría saber tu punto de vista en eso que te menciono de qué hacemos nosotros, ¿no? Porque no nada más es criticar. O sea, no nada más es estar de hater diciendo, es que esta persona nada más está mecanizando, es que este es el rey del rey mecánico, esta es la reina mecánica, este es el príncipe mecánico, ¿no? Sino que nosotros qué aportamos, porque se trata más de eso, de ir sumando, que de ir nada más criticando por la vida, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante al final, como profesores y como creadores de contenido, es el aportar valor, dentro de lo que son tus principios y tu forma de entender la enseñanza, más allá de tener más o menos visualizaciones, más allá de ese tipo de consideraciones y de cuestiones, es el aportar valor y simplemente cuando creas un contenido de esa forma, pues intentar que sirva para que la gente pueda comprender las matemáticas y acercarlas de una forma un poco diferente más allá de mecanismos. Porque sí que es verdad que pues, muchas veces los alumnos están en su zona de confort y pues también los profesores podemos caer en esa zona de confort de enseñar de cierta manera a mecanizar, pero sí que es verdad que con poco más esfuerzo, es decir, yo creo que se puede salir de esa zona con un poco, no con un esfuerzo mucho mayor del que supone enseñar y aprender las matemáticas de la forma mecánica, con un poco más de esfuerzo se puede salir de esa zona de confort y yo creo que lo que se consigue, pues que no tiene absolutamente nada que ver, porque puedes empezar a relacionar unas cosas con otras, unos conceptos con otros, pensar en más aplicaciones y como tú decías, que las matemáticas son infinitas, es decir, dices, el álgebra, ¿dónde acaba el álgebra? Pues nunca acaba, ¿no? Siempre te puedes subir más allá y hay doctores en álgebra, hay doctores en análisis, es decir, que las matemáticas no tienen límite en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que si estamos dentro de la caverna y enseñando y aprendiendo de la misma forma siempre, pues también es que es difícil que a un alumno le puedan gustar las matemáticas. Cuando las enseñamos de una forma tan mecánica, es que es complicado que a un alumno le puedan gustar las matemáticas, porque al final, ¿qué le puede gustar? En el sentido de que a lo mejor, mira, es mecánico, lo entiendo, sé aplicarlo y es fácil, entonces me gusta porque es fácil, me requiere poco esfuerzo, pero no te va a despertar la curiosidad, no te va a ir más allá de plantearte y de querer buscar otras respuestas, otras soluciones, otras inquietudes. Entonces, yo creo que es eso, es el escapar de esa zona de confort. Pero yo creo que el propio diseño del sistema lo impide muchas veces. Es un currículum, digamos, muy encorsetado, muy cuadriculado, amplio, además, que no te permite profundizar. Por tanto, tienes que ir muy de carrerilla en lo que tú decías. Que te pones a hablar de derivadas y dedicas a hacer muchas derivadas, pero luego realmente no te da tiempo a ver las aplicaciones de las derivadas, qué problemas de optimización resuelven, problemas reales que se pueden aplicar las derivadas,
o aprendes a calcular integrales, pero luego realmente no te da tiempo a resolver el problema del cálculo del área. Es decir, estas integrales, pues mira, sirven para poder calcular superficies de zonas que no son, que de formas irregulares, pues que si no fuera por esta herramienta, pues bien complicado sería. Entonces, ese tipo de aplicaciones, pues muchas veces, como dices, pues no nos da tiempo a verlas por el propio tiempo. Siempre muchas veces el problema es el tiempo. Pero bueno, yo creo que siempre dentro de todos esos problemas, esas limitaciones, yo pienso que siempre como docentes podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y es verdad que sí, tenemos el derecho lícito de quejarnos, de que no nos gustan muchas cosas como son, pero bueno, dentro de esas reglas que existen en nuestro mundo como profesores o como creadores de contenido, al final yo pienso que podemos salir de nuestra zona de confort y debemos hacerlo, salir de nuestra zona de confort y enseñar con unos principios en los que nosotros creamos y que de verdad hagan que, pues eso, que la gente aprenda de verdad matemáticas y que les guste las matemáticas. Sobre todo es eso, que disfruten también aprendiendo, que no sea un esfuerzo sobrehumano aprender algo complejo, complicado, sino que puedan disfrutar y que sea algo que les motive y no sé, yo creo que esa es la clave y esa debería ser la línea, la dirección en la que deberíamos trazar siempre como profesores, a pesar, como digo, de todos los problemas que nos encontramos en el sistema educativo o luego en una plataforma como YouTube o en cualquier otra plataforma de creación de contenido que pudiera existir. Y mencionaste una palabra clave aquí. No se requiere de un gran esfuerzo. O sea, realmente simplemente, sí, aquí es más que los alumnos, que los profesores, porque el mensaje va para ambos. O sea, hay profesores que llegan a mecanizar, a copiar un libro. Yo luego me preguntaban los alumnos, oiga, profe, ¿y usted por qué no trae libro? Y le digo, pues es que todo está aquí, o sea, yo todo, así como los voy viendo, voy planteando los problemas, ¿no? O sea, a mí de qué me sirve a llevar un libro, copiarlo y copiarlo en el pizarrón, si pues, a final de cuentas pues, le doy mejor las copias y estudien por su cuenta, ¿no? No se trata de un esfuerzo sobrehumano, es también entender eso de que no se necesita ser un genio para ahondar en estos conceptos, simplemente se requiere que se cuestionen la esencia de las cosas y que vean algún problema y que digan, oye, pero ¿eso de dónde viene? Por ejemplo, las cónicas, la construcción de las cónicas en geometría analítica es bellísimo. O sea, de hecho, tú lo puedes construir en el salón de clase llevando unos chuponcitos, los pegas en el pizarrón y empiezas a construir tus circunferencias, tus parábolas, con todo eso del foco, agarras la elipse, o sea, y los alumnos cuando ven eso dicen, ah, de ahí viene, es que yo pensaba que nada más era una fórmula y que a alguien se le ocurrió y a la hora cuando lo graficaron, ya vieron que era una parábola, una elipse, y luego les decía, es que, ¿por qué se le llaman cónicas? Y ya le decía, a ver, mañana se van a ir, se compran un helado. Y llevaban los helados. Y, ¿pero por qué este profe nos pidió helados, no? Y les decía, ahora a ver, córtenle así. ¿Qué figura es? ¿Qué ven? Ah, una parábola. A ver, ahora córtenle así. Ah, un círculo. Ahora córtenle así. Y una hipérbola, ¿no? Y entonces los alumnos decían, ¿y por qué creen que se llaman cónicas? ¿Qué tienen en la mano? Un cono. Pues de ahí vienen. De ahí viene todo el nombre de las cónicas. Y es eso, o sea, realmente ni siquiera es muy difícil, todo lo podemos hacer. La cosa es que quieras cambiar, que quieras ser un antisistema, porque realmente es ser un antisistema, no estar cuadrado, ser un rebelde de la matemática. Entonces se trata de eso, de que tú te la vayas ingeniando y que primero empieces por ti y empiezas a comprender, porque si no comprendes los conceptos va a ser muy complicado que tú los expliques, ¿no? Yo he conocido profesores que luego les pregunto así conceptos puntuales y tampoco saben, ¿no? Y entonces digo, entonces como él no sabe, por eso mismo a sus alumnos no les puede transmitir ese conocimiento. Ahora, si tú eres un profesor, si tú eres un edutuber o un youtuber, ¿no? En general y quieres enseñar algo, aquí la recomendación es que primero lo investigues y tú comprendas realmente el tema. O sea, si no lo comprendes, se da cuenta, o sea, luego te das cuenta cuando alguien no sabe del tema y lo único que está haciendo es copiando de algún libro que se encontró, copiarlo y pegándolo en un pizarrón, en un video. Entonces, se trata de eso y no es muy complicado. O sea, hay mucha bibliografía que tú puedes consultar para entender los conceptos clave de la matemática. Y a tu nivel, o sea, tampoco estoy diciendo que empiecen a hablar de topología, que empiecen a hablar de geometría algebraica, o sea, no se trata de eso, o sea,
Cada quien, yo luego les digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo no me puedo comparar con un ingeniero porque no sé, por ejemplo, tanta física, tanta química, no sé, por ejemplo, las aplicaciones que hacen o que les enseñan, ¿no? O sea, yo soy matemático y punto, o sea, ese es mi área, mi única área de conocimiento, ¿no? O sea, luego me dicen, profe, los ingenieros son mejores que los matemáticos son mejores. No se trata de esos, no son puntos de comparación. O sea, yo soy muy malo para estar reparando cosas, ¿no? O sea, yo de repente luego abría la computadora para limpiarla, ya no prendía, ¿no? Yo, por ejemplo, luego se descompone el auto, no sé repararlo. O sea, entonces no sé meterle mano ahí con las llaves y todo eso, porque pues yo soy matemático, o sea, cada quien es bueno en su área. Ahora también, como profesores, pues hay profesores en primaria, secundaria, bachillerato, universidad. También que se dediquen a su área nicho, su área de oportunidad. Por ejemplo, también enseñarle a niños pequeños, enseñarles fracciones de manera más gráfica, de manera que los mismos niños se empiecen a cuestionar. Yo me acuerdo que cuando era niño me cuestionaba que la maestra decía, es que si a 5 no le puedes quitar 6, a 5 no le puedes quitar 7. Vas avanzando y ya en la secundaria te dicen, no, es que sí, a 5 le puedes quitar 7, te queda -2, los números negativos, ¿no? En secundaria luego te dicen, es que las raíces de los números negativos no existen. De repente vas avanzando y te dicen que sí se podía, que son los números imaginarios, los números complejos. Entonces, se trata no tanto de ir cerrando a los estudiantes, sino que a lo mejor si de niño me hubieran dicho, mira, ahorita en este nivel no te lo voy a presentar, pero sí existe una solución. Dice, sí existe una manera de resolver eso de los números negativos. Sí puedes quitarle, pero eso se le llama números negativos, eso los vas a ver después. Con algo tan simple, yo no me hubiera quedado tan, o sea, me acuerdo que fue un Sí, choque, fue sí, un choque. se trata de abrir puertas más que de cerrarlas, claro. Entonces, con la misma formación, yo decía, pues, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, ¿a qué estamos jugando? En matemáticas también de repente empiezas con las integrales, con la integral de Riemann. De repente dicen, no, es que la integral de Riemann no sirve, que ahora la de Lebesgue, ¿no? Y vas subiendo, vas escalando, ¿no? Pero los mismos profesores en la universidad te contaban de las limitaciones de la teoría. Es nada más eso de contado, o sea, no se trata de que se metan a estudiar matemáticas y sean matemáticos, pero no, o sea, no se trata de eso, sino que el mensaje que a mí sí me gustaría dar es que tanto profesores, alumnos o edutubers, youtubers, que conozcan, que se metan a investigar. Bibliografía hay muchísima. Buena bibliografía también tienen que buscar porque hay muchos libros que son mecánicos, o sea, que no te explican el porqué de las cosas, pero que si van a hablar de un tema, que se documenten y que ese tema lo entiendan, ¿no? Decía, me parece que es Einstein el que decía que si tú no le puedes explicar a un niño pequeño algún tema, es que no lo has aprendido, ¿no? Que no lo comprendes. Y de eso se trata, de que tú siempre que expliques algo, lo hagas para personas que están en un nivel cero, ¿no? O sea, que no saben nada del tema y explicárselo con peras y manzanas, como se dice acá. No sé tú, por ejemplo, ya para ir cerrando este podcast, ¿qué mensaje te gustaría dar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo? Porque este podcast sale tanto en YouTube como en Evox y en Spotify. Pues el mensaje, pues no sé, yo creo que como conclusión de todo lo que hemos hablado es que, sobre todo, que disfruten aprendiendo. Es decir, que disfruten aprendiendo, que no se vea el aprendizaje, las matemáticas en este caso, que es de lo que nosotros estamos hablando, como una tortura, como algo, una tarea dura y ardua, con mucho esfuerzo que no me lleva a ninguna parte. Yo creo que no hay nada más bonito en esta vida que aprender, aprender y aprender. Yo siempre lo he concebido de esta forma, como hambre de aprender, de empaparme de conocimiento, porque es que en definitiva es lo que te hace ser una persona más libre. Una persona libre, una persona que sabe, es una persona más libre. Al final, para poder tomar una decisión, para poner en una balanza dos decisiones y ver cuál debo de tomar o cuál no. Es decir, eso te lo da el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, yo pienso que eso es fundamental. Y sí que es verdad que en ciertas edades es complicado muchas veces que entiendan eso, que lo entiendan de esa manera, porque están pensando más en otras cosas, pero yo creo que eso es clave y fundamental. Tocar esa vena sensible de las personas, y yo creo que deben ir los tiros por ahí en ese sentido, el amor al conocimiento y
y el aprendizaje. Yo pienso que eso es fundamental y yo creo que es el mejor legado que puede quedarnos como sociedad para el día de mañana, para el futuro, es ese. Y yo pienso que ahí en ese sentido los docentes tenemos una responsabilidad enorme, ¿vale? Más allá de los problemas y limitaciones que muchas veces tenemos por el propio sistema, que las condiciones no son las más favorables. Quiero decir, todos los sistemas educativos yo creo que al final tienen sus problemas y sus limitaciones, tanto en España, en general, en Europa, como en Latinoamérica. Pero yo pienso siempre que debemos sacar lo mejor de nosotros mismos como profesores y dar lo mejor que tenemos, lo mejor que sabemos y en beneficio al final de la sociedad y intentar dar ese mensaje del amor al conocimiento. El conocimiento nos hará ciudadanos más críticos y libres y yo pienso que eso es lo que nos hará avanzar como sociedad. Ahí mencionas también esa palabra, ser crítico. O sea, siempre tratar de cuestionarse todo. Y cuando empiezas en la escuela, no solamente en matemáticas, cuestionarte las cosas, después, como cuando te vayas cuestionando en matemáticas, vas a ver que después te vas a cuestionar en español, vas a cuestionar en historia y ya en tu vida misma, ¿no? Muchas veces ese cuestionamiento, ¿no? Hacia los gobernantes, hacia las imposiciones que nos hacen, es lo que hace ese despertar, ¿no? Ese despertar como sociedad e ir avanzando, ir cuestionando las cosas, de decir, oye, pero ¿por qué este va a ser gobernante si las votaciones fueron arregladas? Y si no te lo cuestionas, va a decir, pues ya hizo trampa, pero pues ya hay que se quede, ¿no? Entramos en esa parte de la corrupción, pero sí, ese pensamiento crítico no es muy difícil de hacerlo, simplemente tienes que pensar, cuestionarte todo, ¿no? O sea, cuestionarte desde por ejemplo, qué es un número, por qué aquí el punto decimal va aquí, por qué en la recta los negativos van hacia un lado, los positivos van hacia otro. Se trata de eso, de ir llevando el cuestionamiento, el ir pensando las cosas, de qué es lo que se está haciendo. Cuando ya se lleguen a ese punto de ser críticos, van a ver que muchos aspectos de su vida van a cambiar para bien, en el sentido de que ahora el mundo lo van a ver de otra forma. Eso de estar siguiendo órdenes, o sea, se va a extender ese cáncer a su vida y van a llegar a trabajar, a recibir órdenes, van a llegar a que les digan, mira, tú haces esto y ya, ¿no? Y ahí se van a quedar estancados, es un estancamiento a final de cuentas. Como profesionistas, hagan lo que hagan, ya siendo críticos, a lo mejor dicen, oye, ¿por qué yo no hago la mejor comida del rumbo? ¿Por qué no hago esto? Si aquí le echaban jitomate, ¿por qué acá no le pongo tomate? ¿Por qué no cambio las recetas y hago una receta mejor, ¿no? Eso se va a trasladar a todo, no nada más si se van a dedicar a ciencias, ingenierías o ciencias sociales. En todo lo que hagan, ser crítico y dejar de mecanizar los va a llevar mucho más lejos. Esa es la idea, ese es el fundamento principal que tiene mi canal y también sus canales, matemáticas.es con el doctor Medina, el traductor de ingeniería, Mates con Andrés, de llevar a las personas que ven a cuestionarse las cosas, llevar a que las personas evolucionen, hagan una evolución mental y se van a dar cuenta que eso les va a ayudar y se va a aplicar en su vida. Van a ser mejores personas, mejores profesionistas, van a llegar más lejos. Es como la persona que trabaja todos los días en una oficina. Si se cuestionara ese andar laboral, puede a lo mejor hasta lo que ahora se conoce como el emprendimiento, ¿no? Y muchas personas tienen miedo a eso, de decir, es que si yo me vuelvo emprendedor, ya, ¿qué tal si me va mal, no? Oye, pero ¿qué tal si te va bien? O sea, también es eso, de irte cuestionando. Y las personas que dan ese salto son los que están haciendo fortunas, ¿no? O sea, así empezó Jeff Bezos, ¿no? De Amazon. Empieza también Elon Musk. O sea, todas esas personas que ahora uno los ve y dice son multimillonarios, fue porque se empezaron a cuestionar y dijeron, ¿y por qué no hago mi propia empresa? ¿Por qué no hago yo algo diferente a lo que están haciendo todos? Y eso a final de cuentas le repercute mucho, mucho dinero. Nosotros también, como siendo profesores, empezamos a abrir canales en YouTube. También es una forma de irte cuestionando y de decir, oye, yo ya también quiero transmitir que tenga alumnos en todo el mundo, ¿no? Ya millones de personas nos han visto,
millones de personas saben quiénes somos, y que dicen, yo sé, a ese señor yo lo vi, ¿no? A ese chavo yo lo vi, a esa mujer yo la vi en YouTube, y de que nos hicimos más públicos, nos pusimos en la lente, y a final de cuentas eso fue gracias a que nos cuestionamos las cosas, ¿no? De que dijimos, oye, pero ¿por qué no nos grabamos y por qué no hacemos contenido? Pese a las críticas, porque las críticas llueven cuando uno empieza con todo esto. O sea, no, que tus videitos en YouTube y es que nada más estás diciendo puras tonterías y todo, te empiezan a criticar hasta los mismos compañeros. Entonces, después de que ya empieza todo lo de la pandemia, ya hasta ahora hasta te piden consejo, ¿no? Te dicen, oye, ¿qué micrófono te compraste? Oye, ¿y cómo grabo esto? ¿Y cómo transmites? Y ya se pone de moda que ahora todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Entonces, y esos son los triunfos que te va dando, pero simplemente que te quites de obedecer órdenes. Mecanizar en matemáticas es obedecer órdenes, conformarte con lo que te están diciendo, conformarte a solo cambiarle un numerito a la fórmula y aplicarla. Eso no son matemáticas, eso nada más te estás engañando y te estás haciendo una persona pasiva, te estás volviendo un zombie, tú lo mencionabas hace rato con los videos, eres un zombie. Y los zombies simplemente van caminando y tú te quitas y siguen su camino, los mueves tantito y cambias su dirección. Y el zombie no te va a cuestionar, no va a cuestionar nada, simplemente va a repetir lo que tú hiciste. Y eso, créanme que va a ser un mal para todo lo que hagan en la vida. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí. Como conclusión, la reflexión final que has hecho es que es así, es mi manera de verlo, es así, si la gente no se plantea ni se cuestiona nada, pues siempre estará a merced de otras personas que decidirán por ellos. Entonces, eso es lo que no nos hará libres como ciudadanos, como personas. Entonces, el espíritu crítico ya es lo que te hace salir de ahí, y al espíritu crítico solo se puede alcanzar, solo se puede llegar mediante el conocimiento. Y eso es así, y es fundamental. Y que lo puedan entender los chavales cuando están estudiando es clave, porque ese es el momento adecuado para que den ese paso, ese salto y que vayan más allá y que al final pues les pueda ir mejor en la vida. Yo creo que esa es la reflexión y la conclusión final. Sí, es trasladar, y ahí es donde les puedo decir que para eso les va a servir cuestionarse las matemáticas, les va a servir para ser libres. Y no sé si quieras decir alguna palabra final ya para cerrar el día de hoy. Y de nuevo agradecerte esta participación, este tiempo. Igual felicitarte porque me decías que apenas recientemente eres papá. Una felicitación desde acá de México. Sé que es difícil tener hijos pequeños, o sea, es una parte, es como un año de estar atentos a ellos y de no dormir, de levantarte en la madrugada, de estar cansado, te cansa mucho tener hijos pequeños. Gracias por esta participación, por tomarte tu tiempo para este espacio. A final de cuentas es una ventana hacia el mundo, de decir lo que pensamos, pero no solo criticar, sino aportar algo al mundo. No, la verdad es que muchas gracias a ti. Como te había dicho antes, eternamente agradecido porque te hayas puesto en contacto conmigo, y la verdad es que encantado de haber compartido esta hora. No sé, creo que vamos ya algo más de una hora, pero Sí, vamos, ya. se me ha hecho súper rápido, súper corto. Porque en definitiva estamos debatiendo cosas interesantes que como profesores, como personas en general, pues nos preocupan. Entonces yo creo que ha sido muy enriquecedor y creo que nos ha aportado valor a los dos, y yo creo que también a todas las personas que vean este vídeo a través de YouTube. Pienso que pues puede hacerles, no sé, cambiar un poco el chip muchas veces y plantearse y cuestionarse ciertas cosas que al fin y al cabo pues estamos para eso también como profesores, pues para hacer que la gente se cuestione. Así que pues simplemente eso, darte las gracias a ti y nada, súper encantado de haber compartido este tiempo contigo. Sí, pues bueno, espero que no sea ni la primera ni la última. Esas colaboraciones en esta ventana de podcast, las invitaciones son abiertas. Pienso de este proyecto mantenerlo, esta parte del canal, mantenerla por bastante tiempo. Creo que hay mucho que decir, hay mucho que aportar.
con los invitados. Cada invitado he aprendido mucho. La gente que ha visto estos podcasts, que los ha escuchado, también empieza a hacer clic, empieza a hacer ahí clic cuando uno habla de cosas de infinitos y te dicen, oye, no sabía que había infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? Entonces, esos mensajes, estos mensajes de todo este podcast, es lo que va a engrandecer y es la aportación que tenemos hacia el mundo. Entonces, gracias por escuchar este segmento, por darse a la tarea de... Sé que son largos, pero el podcast es así. Es para que las personas estén haciendo otras cosas y estén escuchándonos, estén lavando el auto, estén haciendo el quehacer de lo doméstico. Y se trata de eso, de que el mensaje llegue. Y yo los dejo con esa reflexión de que dejen de mecanizar, empiecen a pensar y eso les va a dar libertad, no solamente espiritual, no solamente mental, sino en la vida. Se va a trasladar a todo lo que hagan en la vida, el cuestionarse, tener un pensamiento crítico. Gracias. Y esto fue la hora gaussiana con Mates con Andrés directamente desde España. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.